¿Qué tal, queridos visionarios? Porque a todos los que ven este canal los considero visionarios. Empezando por ti, que has abierto este vídeo pensando que te va a cambiar la vida. Siguiendo por ti, que has abierto este vídeo para decir a ver qué interesante tienen que decir estas dos personas que se ven en la miniatura, o no se ven en la miniatura porque no he decidido la miniatura. Siguiendo quizá en tercer lugar por ti, que estás diciendo quiénes son esta gente. Y cuarto por ti, que no has abierto el vídeo, pero le has dado con el dedo por casualidad y cuando has visto lo que dura has dicho esto es muy largo y me voy a salir. Ya no te queremos. Todos los demás pasen y vean, porque esta es la quinta edición y donde vamos a abrir un nuevo cajón de Becker lo entendió todo. Y para eso, y puntos suspensivos, y para eso tenemos a la persona que más sabe de literatura española en mi círculo cercano, que no es otra que el señor de siempre, Ángel Luis Robles, que no por ser de siempre me sorprende menos. Es eterno, es eterno. No por ser de siempre, ¿no? Soy eterno. Tú eres de siempre así, como el grupo ese flamenco. Ahí está, que nunca siempre, sí. Lo confundo con Raya Real, no sé por qué. Bueno, pues... Sí, pues yo sí sé por qué, pero bueno, cuéntame. Bien, iba a decir bienvenido, pues bienvenido me hallo. Bien hallado eres, bien hallado. Aquí en este rincón, no sé si es bueno o malo que sea el que más sabe de literatura española de tu círculo. Si dice que tu círculo incluye a 3 millones de personas, me sentiré halagado. Si dice que uno, bueno, también, porque siempre es un halago ser tu amigo. Así que nada, yo aquí dispuesto a escucharte y a hablar contigo. Yo te considero afortunado por ser mi amigo. Por cierto, no sé, gracias, y yo igualmente. No sé por qué se llama miniatura a lo que yo llamo carátula. En miniatura, pues porque se ven pequeños. Ya, pero cuando se le da el pause aparece en grande la pantalla, no sé. O sea, se ve miniatura, pero una circunstancia, no es que sea una miniatura. O sea, si yo pongo aquí un Becker en miniatura, es una miniatura. Pero lo de YouTube se ve en miniatura cuando está en un momento, pero en otro momento se ve grande. Y si lo ponen en una pantalla gigante, pues se ve grande. Pero ¿sabes? Lo que importa no es esencial. No es pero esencial. Lo que importa es la versión mini, que es la que te da pie a picarle, ¿o no? Sí, estoy contigo. Pero no lo considero una miniatura. No es una parte esencial. No es una característica esencial de esa imagen. Es una carátula, como los VHS. Bueno, pues bueno, es la carátula. Bien. Es una cosa, yo creo que es un problema de la lengua inglesa. Adelante, introdúceme el tema. Uy, no me gusta introdúceme, ya estamos con los anglicismos. Eso me pasa por escuchar Cicuta las tantas. Preséntame el tema. ¿En Cicuta las tantas decimos introdúceme? Mucho. Ah, vaya. Pues... muchísimo. Te ostendo el tema. Ahí está. Me lo muestra. Tibi ostendo. Literas primas. Non habemus papam. Non habemus papam. Nondum habemus papam. Nondum. Tibi ostendo literas primas. Magni operis. Gustavo, ¿cómo sería? Gustavi. ¿Cómo es Gustavo? No lo sé. Bueno, vamos a pasar a la lengua que puede entender nuestra audiencia. La persona que queda escuchando. Cartas desde mi celda. Gustavo Adolfo Becker. Si no fuera Becker, no tendría sentido que esto se siguiera llamando Becker lo entendió todo. O sí, y será un programa surrealista donde hablamos de otros textos y se siga llamando Becker lo entendió todo. Porque también entendió eso de lo que estamos hablando en ese programa. Claro. No, pero en este caso vamos a hablar de la carta desde mi celda número 1. Que, bueno, a diferencia de las otras cosas que hago en la vida, esta idea ha sido aplaudida por una persona que se llama Emanuel Paz. Desde aquí le mando un saludo, un oyente argentino que tenemos y al cual tú conoces también por los comentarios. Y bueno, le ha gustado la idea de que vayamos con cartas desde mi celda, así que
tus deseos son órdenes. Y incluso te digo más, querido Emanuel, si quieres participar con nosotros, porque se ve que claramente sabes de literatura y sabes de Gustavo Adolfo Bécquer, pues oye, la puerta abierta, ¿eh? Mándanos la forma de contactar contigo por videollamada y estaremos encantadísimos de hablar contigo. Y además que tengo ganas de hablar con alguien argentino, ¿eh? Porque escucho muchas cosas argentinas y uruguayas en internet, pero claro, ellos no me escuchan a mí. Entonces tengo ganas de que sea una conversación. Sería maravilloso contar con Emmanuel y decirle, Dios está con nosotros. Ahí es. Bueno, carta desde mi celda, ¿cómo podríamos definir este conjunto de obras? Si es que tú me puedes dar una definición. Bueno, vamos a ver. Lo básico es que son textos que se publican en un periódico, el Contemporáneo, no sé si en torno a 1864, y que parece ser, yo en estas cartas, a diferencia de las cartas literarias a una mujer que agotamos en el último vídeo, me parece que en este caso sí está contando un hecho real. No me he leído yo la biografía de Bécquer. No sé yo si realmente, podría mirarlo, aquí tengo una cronología, una especie de anales de Bécquer. Bueno, pues no sé yo si le ocurrió de verdad el tener... A ver, él estuvo enfermo, Sí. se romantiza con la tuberculosis, se sabe que tuvo sífilis, quizá estaba recuperándose en este monasterio, que en este momento no sé si está o no está amortizado, ¿vale? Porque él habla de monjes, pero también puede ser que se lo esté imaginando, algo que le ocurre, pero parece ser que es un sitio donde va la gente a sanarse, a curarse. Entonces, son textos en los que aparece en un periódico contando su experiencia allí. Podemos plantearlo simplemente así. Más ficción o más realista quizás no sea muy importante, pero está claro que él está escribiendo desde la experiencia suya en un monasterio, ahora tú mismo presentarás cuál es, y te cuenta desde su viaje de ida, y bueno, en cada carta va presentando algo. Yo diría que sí, ¿eh? Por lo que conozco de su vida, los viajes a este lugar que vamos a decir ahora son viajes sanadores y son viajes, y es más, te diría que el monasterio no está frecuentado o administrado por clérigos, ¿eh? En ese momento ya no, ya está amortizado. No, porque fíjate lo que va a comentar. Si quieres, ahora vamos pasando párrafo por párrafo para hacer una pequeña reseña. No lo vamos a leer, perdónenme. Si quieren el audio, podemos hacer un audio aparte, eso sí. Pero aquí lo que vamos a hacer es comentarlo. En el segundo párrafo yo creo que da pistas de que hay empleados. No sé hasta qué punto en un edificio clerical podía haber gente, no sé, una muchacha con su zagalejo corto preparando la comida ahí con las ollas y eso. No sé, ¿tú entiendes más del A ver, tema clerical? estoy mirando precisamente las fechas. En 1863 cuando va a Veruela y en 1864 se va hacia la costa vasca, dice, para temporada de baños. En esta época no había mucho turismo, pero quien pudiera permitírselo, pues sí podía ir a la costa, especialmente enfermos y tal, ¿no? Bécquer va allí, pero mira, va al monasterio, no va solo, va con su esposa, con su hermano e hijos y sobrinos. O sea, va con toda la familia. En este concreto de que Sí, sí, está sí, sí. narrando. A Veruela, Pues efectivamente. El fíjate monasterio de que, Veruela. que eso se le olvida casualmente en toda la narración. Siempre se le olvida a su mujer en cualquier texto. No sabemos si tiene que ver con que la abandonara a su mujer, definitivamente. Entonces, puede ser. Pero su Bueno. hermano nunca la abandona, es verdad. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Tu pregunta cuál era? Pues que sí, en los centros clericales, monasterios, conventos y demás, tiene a gente así, digamos, laica, entre comillas, preparando comida en una olla.
que es lo que hace la chavala del párrafo segundo. Las circunstancias son tantas que podría darse el caso, no lo sé. No lo sé. En principio pinta a que no hay habitantes, digamos, consagrados ahí. No descartaría en cualquier momento. A ver, hay órdenes que sí tienen laicos consagrados, que no son religiosos. Uh-huh. Pero sí hay monasterios, hay órdenes que en los monasterios hay laicos que no llegan a hacer la profesión, pero llevan hábito y que se dedican a hacer la comida, a la jardinería y cosas así. Vale, Mientras que vale. los monjes están rezando y haciendo sus cosas de monje, los otros están haciendo las cosas de monaguillo, digamos. Vale, vale. Bueno, ¿Vale? Entonces, no sé si es el caso. Pero quizá bueno. lo descubramos en otra edición. De momento no suelta mucha prenda de vida religiosa. Porque esta primera carta va a ir sobre el viaje. Hacia. Y yo tengo que confesarte aquí algo que yo no sé si lo llegué a decir en el aire o fue fuera del aire en persona. En persona no, es más probable que fuera en videollamada porque en persona, por desgracia, no nos vemos tanto. Es el tema de que esta carta, que yo no sabía, no recordaba realmente qué texto era de Becker, pero resulta que sí, que es esta carta, la que yo había leído hace... Parecerá que voy a decir en la infancia, no en la infancia. Hace unos 10 años o por ahí, cuando empecé a celebrar regularmente los cumpleaños de Becker con algo simbólico, me leí esta carta primero y me quedé embelesado del viaje. Y tanto es así que espero que tú, si a mí se me olvida, tengas una nota mental cuando terminemos el viaje de Becker y me preguntes cuál es la analogía conmigo en mi vida. Que bueno, no es tan, obviamente no es tan épica como la de Becker, pero la contaré después. Así que si quieren escuchar alguna experiencia que me ocurrió parecida, quédense en este ratito que vamos a hablar. Bueno. Sí, no me está pasando nada raro. Es que tenía un bolígrafo en la mesa y no está. Me lo iba a apuntar y no está el bolígrafo. Da igual. Intentaré que no se me olvide la... Ah, mira, hay un lápiz. Lo he apuntado yo. Me lo voy a apuntar. No quiero que se me olvide. Vamos con vale. el primer párrafo. En el primer párrafo, pues él se presenta, abre, yo no sé si esto es obra de Becker o no, abre con la localización. Monasterio de Veruela, 1864. No sé si esto aparece en tu texto o no. Me suena que sí, porque claro, es que es una carta. Por eso. A diferencia de las cartas de la carta literaria de una mujer, aquí viene, digamos que respeta el protocolo epistolar, donde las cartas siempre se fechan y se localizan. Bueno, una fecha muy vaga, ¿no? Solamente el año, pero bueno. Me imagino que él no sabría cuándo iba a llegar efectivamente a la redacción del periódico para que se publicara. Entonces, a lo mejor juega también con el misterio, ¿no? De todas formas, estoy viendo que la segunda carta no viene con ese encabezado. Fíjate, porque a lo mejor es que en mi edición directamente no viene nunca. No viene. No hay encabezado. Vale. No hay encabezado. Bueno, pues en la versión que yo tengo sí. Y bueno, empieza hablando a una segunda persona, ¿no? Digamos, le parece un poco mentira. Es como la extrañeza, ¿no? Que todos hemos sentido en la que uno ha hecho un viaje largo y le parece mentira que ayer mismo estaba en Madrid y hoy mismo está pues ahí en la montaña, a los pies del Moncayo, Zaragoza. Monasterio de Veruela, que para los que no lo sepan, pues está así un poco en medio camino entre Aragón y Soria, ¿no? Entre Aragón y Soria. También habla de Tudela, luego, que lo vamos a ver, que está en Navarra. Pues ahí, ¿no? En ese pico entre lo que sería Castilla y León, Aragón y Navarra. Pero bueno, actualmente es verdad que pertenece a Zaragoza, provincia de Zaragoza. Y fíjate, Ángel Luis, cómo él en el año 1864 lanza un dardo que hoy
estaría más vivo que en ese momento todavía. Fíjate, ¿eh? Cuando nos movemos a otros grandes centros de población, que todos se parecen y no percibimos el aislamiento en el que estamos porque damos por hecho que al doblar la esquina nos vamos a encontrar a alguien conocido. Es decir, como las ciudades son todas iguales, nos vamos a encontrar con cosas. ¿Qué hubiera pasado si supiera que existía ahora el Zara, el McDonald's, en todas, ¿sabes? Sí, 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 o sea, la Sevilla de ahora... Uf. Es que a mí me sorprende ese comentario porque suena muy moderno, muy moderno. Claro, él ya estaría viendo, o sea, para él que se pareciera, me imagino que es porque empieza a haber edificios altos, calles quizás con algún tipo de asfalto, donde se empieza a ver a la gente vestida algún modo moderno, que ya no hay ese pintoresquismo regionalista, local, ¿no? Donde tú vas a una zona y visten de una manera y vas a otra y visten de otra, sino que aquí realmente lo que está, me imagino que se refiere a eso, ¿no? Que ya la gente empieza a vestirse igual en Madrid que en Sevilla y tal. Hoy en día ya no es que se parezcan, es que parecen calcos las ciudades. Calcos. Y calcos, o sea, es que ya la Avenida de la Constitución de Sevilla que yo conocí en 2006, la última vez que fui ya no era la misma. La calle San Fernando ya no era la misma. Wow, bueno, calle San Fernando. Ya no decir 2006 porque estaba en obras con el tranvía. Pero bueno, vamos a poner 2007. Pues ya no era la misma. Ya no era la misma. O sea, una de las tristezas más grandes fue saber que había desaparecido el último bar digno de ese nombre, que era la Sanfe, ¿no? Que conocíamos nosotros. Entonces, increíble que Becker esté diciendo esto. Me parece increíble que ya a mitad del siglo XIX esté hablando de cómo las ciudades se parecen entre sí tanto, ¿no? Así es. Y bueno, si te parece, seguimos un poquito porque dice... luego habla de que ahora está en el aislamiento real, ¿no? Porque dice, ahora estoy en el aislamiento real porque ahora veo las montañas, veo el valle, no sé cuánto. Y fíjate porque es una idea que nos va a resonar un poquito a la carta 2 de Literaria a una mujer, ¿no? Cuando dice, tan notable es el contraste de cuanto se ofrece a mis ojos, tan vagos y perdidos quedan al confundirse entre la multitud de nuevas ideas y sensaciones. Es decir, él va teniendo muchas ideas cuando llega al campo, cuando llega al monasterio y cuando llega a estar confundido entre esa naturaleza. Tanto es así que, pregunto yo, ¿este es el vaso hirviendo de la inspiración? Pues seguramente sí. Es que, a ver, cuando él está escribiendo las cartas literarias a una mujer, él no está improvisando ni inventando. Él está hablando de lo que él vive en su día a día. Claro, aquí tenemos seguramente un momento concreto en el que él, pues 2 años antes o 3 años antes, esto después ha teorizado. Ah, claro. Por eso Sí, digo, sí. eso digo, ¿no? O sea, él ya, como 3 años antes, él ya teorizaba sobre esto porque era lo que él pensaba y lo que él sentía. Aquí hay un momento concreto que le produce esa sensación esa emoción tan fuerte, claro. Ese entusiasmo, ¿no? Ese amanecer de Cádiz de la carta tercera es lo mismo que lo que él está sintiendo ahora, en este momento. Pero solo. Bueno, solo en la carta. En la carta. En la carta. Bueno, avanza con el párrafo segundo y ahí vemos un poquito de lo que te contaba, ¿no? Dice que él está bebiendo un café y que es el único vicio que se va a permitir mantener en el retiro, ¿no? El café es el único vicio. Es curioso, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención esto de cómo el café lleva tantos años en la sociedad. Y habla en algún momento del tabaco, de fumarse un cigarro. Sí. En algún sitio lo he leído, no sé si en esta carta o en la siguiente. No, pero el tabaco no me sorprende tanto, como el café. ¿A ti te sorprende más el tabaco? No me había sorprendido ninguna de las dos cosas, pero sí es curioso cómo son hábitos, vicios que están con nosotros desde antes, ¿no? En el siglo XVIII, es decir, 60 años antes de esta carta estaba mal visto lo de fumar. Fumar era de pobres. Porque lo de rico era esnifar tabaco. Ahora,
ya sí es fumar, me parece que es lo normal, y más en Sevilla, claro, y más en Sevilla, que está la fábrica real de tabacos. Claro. Quiero decir, el centro industrial más grande del siglo XVIII de España y quizás de Europa. Bueno, sí, es interesante ver. Aquí tenemos la vida real. Hmm. Aquí tenemos la vida real. Aquí tenemos. Si queremos hacer un estudio sociológico de cómo ha evolucionado, hay que irse a los periódicos y hay que irse a los textos del día a día para ver, oye, en 1864, ¿qué hacía la gente? Oye, pues la gente se tomaba su café por la mañana o por la tarde. Pero a mí me ha sorprendido, ¿eh? A mí me ha sorprendido lo del café. Bueno, quizá era No, no, bien, algo bien. de la burguesía solamente, ¿no? No sé hasta qué punto Becker era burgués, pero sí, sí, sí. Era, yo qué sé, a lo mejor no. A lo mejor estaba muy extendido el café y el tabaco, como ahora. Pero Bueno, bueno, el tabaco, yo tengo que decir que, no sé tú, pero el tabaco, por lo menos en formato cigarrillo de paquete, yo no sé si tú te acuerdas de nuestra infancia, fumaba un muchísimo porcentaje de la gente y ahora, por suerte, se empieza a ver raro un poquito al que se saca el paquete de tabaco, ¿eh? sí, 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 Hemos conseguido algo. sí, Bien, vamos con en la parte en la que aparece la mujer, ¿vale? Ya primera mujer que aparece en el S, que no es su esposa, es la chavala que está cocinando en el monasterio, la que hemos mencionado antes. Y hay unos toques sensuales, no sé tú cómo lo has visto. Hay unos toques sensuales, porque va cantando a media voz. Es como, me imagino esto en la vida actual y me imagino a un señor más o menos de posición social, y que de repente está en el 100 montaditos y escucha a la cocinera cantando reggaetón en la cocina, ¿sabes? Y él dice, tiene un toque como cuando va a las ventas de los gatos, ¿no? Y dice, uy, tiene un toque de así vulgar esta chavala, pero no sé, yo es que siempre le veo sensualidad a Becker cuando habla de las mujeres. Incluso va a haber ahora una señora mayor que va a decir, bueno, para la edad que tenía estaba bien. Ahora vamos. No voy a repetirme con las enfermedades que tuvo Freud. Bueno, ahí estamos. Dice, Y el por qué la mujer nunca aparece en ningún lado. bueno, pues está hablando sobre eso, y de hecho en el tercer párrafo me encanta porque dice, ¿cuántas veces he interrumpido la lectura de una escena de La Tempestad de Shakespeare o del Caín de Byron para oír el ruido del agua que hierve a borbotones, coronándose de espuma y levantando con sus penachos de vapor azul y ligero la tapadera de metal, o otra vez el famoso vapor, y hace una escena en la que él está diciendo, bueno, yo venía aquí a leer mis libros, no sé cuánto, pero es que hacen tanto ruido en la cocina, pero lo dice como con un tono bien, ¿eh? Como con... Ay, me inspira tanto el ver que se está fraguando la comida ahí al lado, que dejo de leer a Shakespeare si hace falta. Dejo de leer a Lord Byron. Y sí, aquí hay una metáfora, una alegoría que decir, ¿y si él se va a la cocina para ver a la cocinera y esa olla es la pasión que se le Ah, enciende dentro? O sea, que no hay olla ninguna, porque él se va a la cocina, pero él se va a la cocina a ver a la cocinera, que acaba de hablar de ella, ¿no? sí. Y entonces dice, me voy a leer, porque me voy a la cocina allí, porque me gusta oler el cocido mientras leo a Shakespeare, y de repente oigo el ruido del agua que hierve a borbotones, que es la olla express que vimos en la carta, ¿no? En Claro, una de las cartas y tal. claro. Puede que no haya ninguna olla, puede que sea él la olla Qué que se bueno. enciende, pero no es capaz de decirlo con otras palabras porque, claro, está casado. Qué bueno, A buen buenísimo. entendedor. Es buenísima esa lectura, ¿eh? Bueno, yo he subrayado también cuando dice el temeroso respeto de estos criados hacia todo lo que me pertenece, como diciendo cosas que yo en mi casa muevo todos los días, y esta gente cuando sabe que es mío dice, uy, yo lo voy a respetar hasta que no vuelva, ¿no? O sea, nos está dando la pista de que ya ha estado antes en Veruela, ¿no? Ujú. Luego habla del tema de la caza, ¿no? Que bueno, pues que esto hoy en día pues nos puede parecer impopular, pero bueno, esto estaba a la orden del día en la época, ¿no? Cuando dice, tengo por ahí la escopeta, pero
he andado mucho con ella, he pensado bastante con ella y no he matado casi nada. Como diciendo, tengo la escopeta porque sí, porque a lo mejor las normas sociales dicen que está bien que uno se salga a cazar un ratito, pero yo en verdad lo que me gusta es salir, andar, caminar y pensar en lo que estoy haciendo. Como diciendo, no importa al final el propósito de por qué tengo esto, sino la excusa de hacer algo con el rato de hacer esto, ¿no? Sí, pues ahí no tengo nada más que añadir. Ahora, me gustaría como pequeño apunte. ¿Tú tienes los párrafos numerados para que me vaya y me vas diciendo en qué párrafo vas leyendo? Para seguirte bien. No lo tengo numerado, pero bueno, yo los tengo, más que numerados, los tengo titulados. Vale. No, nada, es por ir poniéndole. Es que le voy poniendo número a los párrafos, nada, para saber en cuál estás, para no estar preguntándote dónde estás. No, ahora mismo estoy. Luego lo cortas si quieres esto, pero No, estoy bien. Ahora mismo estoy en cuando sopla el cierzo, ese que es bastante largo. Sí, sí. Pues a mitad, más o menos. Vale. Es que estoy viendo lo de después de apurar mi taza de café. Justo antes. Vale. Bueno, pues... Y ahora se revela Becker diciendo que en realidad lo que está escribiendo ahora mismo, es decir, esto mismo que estamos leyendo, en verdad es por ayudar un poquito a los del periódico para que no me echen mucho de menos. ¿Sabes? Como diciendo, yo me he venido aquí a descansar, pero al final tengo que trabajar con ustedes, sin vergüenzas, porque fíjate qué bonito, ¿eh? A este abismo quiero colaborar a este abismo de cuartillas que se llama periódico. Especie de tonel que, como el de las Danaides, siempre se le está echando original y siempre está vacío. Recordando el famoso castigo de las Danaides en el Hades, que para quien no lo sepa, tenían que rellenar una cazuelita de agua, un barreñito de agua, y el castigo es que cada vez que cogían el agua, siempre se vaciaba. Porque tenía unos agujeritos, era demasiado frágil el material y se vaciaba. Y de nuevo tenía que volver a sacarlo y de nuevo sacarlo. Esto es para él, escribir en un periódico. Estar constantemente volcando cosas para que luego no se le vea de alguna manera reconocido, ¿no? De hecho, habla de cómo les amanece. Porque para mí no hay día y noche, sino que hay bombillas que se encienden y se apagan según la luz que hay afuera. Uh-huh. No sé si en esta carta o en la segunda. No, esto no lo tengo las dos, no lo tengo las dos más o menos frescas. Bueno, pues entonces era en la segunda carta. Quiero decir, él vuelve aquí a aparecer el detalle costumbrista, vamos a llamar, no es costumbrista, pero bueno, es el retrato de la realidad, ¿no? ¿Cómo era trabajar en un periódico antes? En una redacción bullente de gente para allá y para acá escribiendo, intentando terminar antes de que llegue la hora de activar las rotativas, y de cómo a veces no tienen con qué rellenar. Y estas cartas tienen pinta de ser un poco relleno. Sí. Del contemporáneo. Pero, lo que tú dices. Pero te digo una cosa, que es valioso relleno, ¿eh? En el que estamos aprendiendo aquí los detallitos de cómo se movían y tal, y donde él no deja de ser poético a su manera, ¿eh? Sí. No, porque además escribe bien, es claro, y siempre, fíjate, esta referencia a la mitología. ¿Quién las pillaría? ¿Qué lector pillaría la referencia? Es que, claro, hablamos de una persona que es culta. En la época... En la época no había gente culta ahí en Madrid para descifrar esto. Sí, claro, no. Uh-huh. Claro que sí, pero yo, por ejemplo, que no es que sea culto, pero yo, por ejemplo, leyéndolo, yo no sabía... Este castigo a las Danaidas, me imagino, hijas de Danae, ¿no? O algo así. Danao. ¿Sí? O de Danao. Pues yo pues bueno, tengo que mirar la nota para pie de página. O sea, Tántalo, por ejemplo, sí, ¿no? Es como más conocido. Pero bueno, aquí hay una referencia que a mí me parece que una referencia mitológica como más precisa. No tan evidente, quizás. O las Danaidas eran muy conocidas. Las hijas de... cualquier estudiante. Sí, las hijas de Danao tenían que casarse con los 50 hijos de Egipto. Danao, que representa, digamos, lo griego, con los hijos de Egipto. Se negaron todas, excepto una.
hipermestra, que respetó a su esposo Linceo. Y todas las demás fueron castigadas porque violaron la ley nupcial que decía que había que respetar el matrimonio, ¿no? Y justo la noche del matrimonio asesinaron a sus maridos en el lecho, ¿no? De hecho, ¿no es los dánaos no son uno de los pueblos del mar? Los dánaos son uno de los pueblos del mar. ¿Sí o no? ¿No te suena? ¿O no, aparece no en quiero... Homero? ¿O aparece en Homero, quizás? En Homero se dice a los dánaos como una especie de sinónimo de aqueos. Eso es, de aqueos. Sí. Vale. Se aparece. De algo así me sonaba. Bueno, Bien, que dice pues. que para rellenar, como que es la palabra, rellenar, ese barreño, nunca mejor dicho, ¿no? Rellenar, volver a llenar de nuevo eso. Sí. Pues solo se me va a ocurrir hablar del viaje. Pues ¿de qué va a hablar Becker si acaba de llegar ese día a la redacción? ¿De qué va a hablar? Pues del viaje. Hombre, está bien. Bueno, pues dice, los diversos medios de locomoción de los que he tenido que servirme para llegar hasta aquí, ¿no? Ahora vamos con eso. Y arranca el camino. Empieza con el tren, ¿no? Me despedí de ustedes y empecé con el ferrocarril. Vamos ya con ese párrafo. Dice, me acomodé en un rincón esperando el momento de partir, como diciendo, yo llegué antes de tiempo, pero me fui dando cuenta de que quedaba poco porque los que iban atrasados se estaban dando prisa ya. Y bueno, y aquí empieza, digamos, una de las grandes partes de la carta, que es la descripción de los compañeros del vagón de tren, a la cual vamos a pasar rápido. Tenemos a... Bueno, un segundo. Dime. Un segundo antes, sí. Yo quiero hacer un pequeño inciso, un recordatorio de que yo creo que hay que leer todo esto que vas a introducir ahora a la luz de lo que dice en algo que has pasado como muy por encima. Sí, claro. Y es porque se va a entender mucho mejor teniendo en cuenta el siglo en el que estamos y es que dice... Los diversos medios de locomoción de que he tenido que servirme para llegar hasta aquí me han recordado épocas y escenas tan distintas que algunos ligeros rasgos de lo que de ellas recuerdo, trazados por pluma más avezada que la mía a esta clase de estudios, bastarían a bosquejar un curioso cuadro de costumbres. Está hablando de la literatura de costumbres, vamos, el costumbrismo. O sea, él está aquí haciendo una referencia clarísima a un género que estaba en ese momento. Fíjate que dice, me ha recordado a épocas y escenas tan distintas. Cuando dice escenas se refiere a textos, creo yo, que se está refiriendo a escenas literarias, al género literario, escenas, que son, por ejemplo, las escenas matritenses de Mesoneros Romanos o las andaluzas de Estébanez Calderón. Entonces, un género que está ahí en ese momento en boga. La gente tiene curiosidad por conocer España y la gente quiere leer lo que escritores de buena expresión, de buena retórica, llana, con cierto humor y cierta crítica, pero sin ser incisivos, sin ser sangrantes, son capaces de mostrar. Entonces, el que está en Madrid le gusta coger las escenas andaluzas para ver cómo es el chulo de Sevilla, cómo son los gitanos de no sé dónde, cómo es lo que sea. Propio de ahí, cómo visten, cómo hablan, y la gente de Andalucía quiere ver cómo es en Madrid el Manolo, el guapo, el señorito, y conocemos la sociología, y por eso dice que me ha recordado a época y escenas, ¿vale? Porque ve que le está diciendo, me ha recordado a lo que he leído, y dice, entonces un escritor bueno como estos haría un cuadro de costumbres. El cuadro y escena es lo mismo aquí, ¿no? O sea, haría un cuadro de costumbres con lo que yo viví. Y entonces, ¿qué va a hacer a partir de este punto y aparte después del cuadro de costumbres? Un cuadro de costumbres. Va a introducir un género literario en este artículo periodístico. Qué curioso, porque a medida que ibas hablando, estoy completamente seguro de que ya existía este ideal de España romántico de los autores extranjeros. Mérimée, Washington Irving. O sea, esto ya estaba en la conciencia de la gente, ¿no? Que estos escritores estaban paseándose
como quiera que ellos llamarían románticamente por esas escenas. Es decir, que no solamente es de Madrid hacia Sevilla de ese, sino que los propios autores extranjeros están viniendo a resucitar de alguna manera el flamenco, por ejemplo, ¿no? Que hasta día de hoy síguele preguntando a cualquiera en Europa y en Asia qué es lo famoso de España y te va a decir el flamenco y los toros. Excepto uno de estos que hace un reaccionario, porque hace reacciones a música, que escucha, hace una reacción a una canción a gitana de Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba o como sea, que es un grupo sevillano. Y una de las cosas que le llama la atención es la fusión que hace entre ese heavy metal setentero tan chulo que hace y el tono de música religiosa oriental, no sé qué. Y dice, chaval, que es flamenco. Que lo que estás escuchando, que a ti te suena música bizantina, es flamenco, ¿sabes? Y no reconoce el flamenco. Pero ¿y ese en el grupo. de dónde es? Luego, pues tiene pinta de ser pues, de California o de por ahí, un estadounidense. En fin, quiero decir pero que te doy la razón, O sea, la gente conoce la tortilla de patatas, el flamenco y los toros. Bueno, la tortilla por lo menos es algo, quiero decir, que compartimos todos. ¿Quién no ha comido una tortilla en España, ¿no? De patatas, pero lo del flamenco y los toros, pues ya me dirás tú que tengo yo de cantado de bulería, ¿sabes? Bueno, sí. Que esto que... te recomiendo un libro, Darío de Regoyos, ¿vale? Para quien quiera verlo. Darío de Regoyos es un escritor español de estos que hacen cuadros de costumbres, que se pasea con un holandés que viene a España y quiere conocer España. Y entonces Darío de Regoyos hace cuadros, va pintando lo que el holandés va redactando, escribiendo para que en Holanda conozcan a España. Y entre otras cosas, una de las cosas que hacen es convivir durante alguna noche con gitanos, en una caravana gitana, por ejemplo. Mira. Por ahí por el País Vasco, por Bilbao, por ahí me parece que era. Qué bueno. Muy interesante ese libro, muy chulo. Que te iba a decir también que lo que tú has descrito maravillosamente con el siglo XIX, los cuadros de costumbres y tal, que todavía sigue existiendo. Pues los canales que tienen millones de visualizaciones que van a los barrios de... me meto en las 3.000 viviendas, voy a ver cómo es el barrio del Bacie del no sé cuánto, vamos a ver cuál es el barrio más peligroso de Barcelona, no sé cuánto. Todavía lo tenemos. Lo tenemos. Bueno, pasamos al cuadro de costumbres de... Hay una escena, no me acuerdo de dónde he leído esto, en Sevilla, ¿sabes? Es la crítica a un inglés que quiere vivir la vida salvaje de Sevilla. Y hay una tormenta. Y él está en la plaza del Duque, creo que es, y está allí lloviendo, esperando a pelearse con un gitano para que le saque la navaja y no sé qué y tal y cual. Y hay una tormenta y se rompe una rama del árbol y se cae encima de él y lo mata. Y entonces ahí se acaba su aventura sevillana del señorito inglés. No recuerdo dónde he leído esto. Quien haya leído esto y sepa de qué autor lo menciona, porque esto se ve que fue algo de verdad y de esta época. El típico viajero inglés que quiere conocer la Sevilla profunda y no llegó a conocer nada porque se le cayó el árbol encima, él ahí lloviendo, todo el mundo refugiado y él quería estar ahí en la calle hasta el final. Y el final fue que se le rompió una rama a un árbol y lo mató. Bueno. A ver si alguien comenta. Vámonos. Bueno, personajes que hay en el vagón. Tenemos a una joven de 15, 16 años, aristócrata, por lo que parece, ¿cómo no? Con su haya, con su árbol, ¿no? Un árbol que lleva ahí. Con su árbol. Que su mata. No, bueno, que con su haya, con su... ¿Cómo le llamaríamos hoy? Ama de cría, bueno, tampoco... Ya, no, ya pero algo no, eso, pero algo que tengan hoy. La chacha. Luego tenemos al inglés, precisamente. Quizá uno de estos que venía a vivir la profunda, pero en este caso parece que esta gente iba a Pamplona, ¿no? En el tren. Sería comerciante o comercial.
Sí, porque hace una referencia muy bonita sobre lo acostumbrado, lo avezado que estaba a los viajes este inglés, que como que tenía ya el modus de viajar, ¿no? Rubio, alto, un gentleman y no sé cuánto. Es brutal cómo va pintando a cada personaje, ¿no? Los va poniendo como muy... Parece que está haciendo una sitcom, Becker, ¿eh? Parece que está haciendo Aquí no hay quien viva, ¿no? Un capítulo. Y de repente, cómo no, el señor de pueblo. El El gracioso. señor de pueblo, de un pueblo de Zaragoza, que no dice de cuál, ¿vale? Que lo está llamando durante todo el tiempo, lo está llamando el regidor. Que yo me he perdido quizá un Sí. poco de por qué regidor. Bueno, sería concejal de su pueblo. A mí me suena que era no tanto alcalde, pero quizás concejal. Vale, pues había ido a Madrid por un asunto del ayuntamiento y tal, y bueno, pues unos 40 años, saludable, mofletudo, rechoncho. Es como al principio, no sé si a ti te ha dado la sensación, ¿no? Es como al principio en la descripción como que lo respeta. Como que voy a sacar aquí un... A ver, dice mofletudo. Pero todavía no ha entrado en el insulto, todavía no ha entrado en la descalificación. Yo creo que lo que a Becker le molesta de este personaje es precisamente su ethos, que dirían los griegos, ¿no? Su modo de comportarse. Y luego, ese modo de comportarse es curioso, como en el retrato que le va haciendo, o por lo menos a mí me ha dado esa sensación, ese modo de comportarse hace que incluso él físicamente, cuando contacta con él con los ojos, lo vea despreciable. Sí. Y ya hay un momento en el que dice el señor gordo directamente. Sí, lo desprecia como pueblerino, como si fuese el cateto de pueblo y no mereciera su respeto, ¿no? Aunque yo creo que lo que le da rabia es la actitud que tiene el otro de Sí, impertinencia. sí, sí, sí. Al final eso le acaba ya haciendo que hable mal de él, de su físico, ¿no? Porque al principio habla que estaba fornido, de buen ver. Al Claro, por principio eso digo. la primera frase no es despreciable, pero al final, como tú dices, acaba siendo ya el El gordo. gordo. Y quizá no haya que adelantar todavía tanto, pero cambiará, ¿eh? Sí, Cambiará su sí, opinión sí. en un momento. Pero vamos a ir ¿Eh? rápido en realidad. Vamos a ver que sí, pero vamos a tener la expectativa para que se queden nuestros amigos para que vean el Sí. tour de force, para que vean en qué momento va a cambiar la opinión de Becker con respecto a este señor. Así es. Bueno, en fin, empezó a decir cosas que no le importaban a nadie. Bueno, creo que todo el mundo hemos vivido un viaje de tren o un desayuno en el cual hemos estado con gente así, ¿no? Gente que por circunstancias tenemos que aguantar porque no nos podemos ir del sitio, pero bueno, quisiéramos despedirlo de nuestra vida, ¿no? Bueno, empieza a abrir las ventanas, no sé cuánto, y de repente, pues como que hay un momento en el que se cansa y dice, venga, vámonos a dormir. E incluso, quiero decir, durmiendo, molesta, porque ronca un montón. Está muy bien. Oye, la paciencia de la gente del vagón, ¿eh? Ujú. Es decir, todo el mundo le quería decirle, bueno, todo el mundo, Becker piensa, o él por lo menos quiere que se calle, pero fíjate que yo me hubiera imaginado, a mí me hubiera quedado muy bien para mí que en este retrato o en este episodio, pues que no sé, Becker le hubiese dicho, por favor, cállese ya usted, al favor de callarse, no sé, que hubiese sido un poco más. Sin embargo, le pasa como yo veo la actitud que está viendo hoy en día, que te da vergüenza, que no te quieren meter en la vida de los demás, que no quieren un conflicto y te callas y aguantas, ¿no? Cuando a mí me hubiera quedado como muy bien, como si hubiese sido lo normal de la época, el mandar a callar a la persona. Claro, y sobre todo con la razón de que ahora mismo en un viaje de tren alguien nos molesta y bueno, a ver, lo máximo que tú te puedes comer de tren es un ave a Tarragona para lesionarte el ligamento y, y estar 5 horas. Pero es que estamos hablando de que tuvo que estar toda la noche en el vagón, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y toda la tarde. Bueno, roncando como un órgano, ojo, ¿eh? Es que por eso me encanta la idea de haber leído las cartas, porque
te ves a Becker, que es el poeta de los gorriones, que bueno, no deja de serlo, hablando de un señor roncando al lado suya, ¿eh? Es que es como un órgano. esto es maravilloso. Y le da poesía aún así, ¿no? Bueno, pues aquí ya llega un momento peligroso el señor Becker, en el que... A mí perdona que me hace gracia. A los pocos minutos roncando como un bendito. Sí. Y entonces como diciendo, como ya como con palabras casi de condescendencia, ya. Como diciendo, mira, te odio que tanto que te quiero ya y todo, ¿no? Del desprecio que te tengo. O sea, estás roncando como un bendito, ¿no? En fin, topando al aire y amenazando aplastarme la nariz con la coronilla de uno de aquellos bruscos vaivenes. En fin, podríamos hacer una lectura porque es muy graciosa, es una escena muy graciosa. Sí, él lo sabe, él sabe que con esto va a dar juego en el periódico. Y otra cosa que deja un poco caer, porque claro, quizá da por hecho que todos los lectores lo saben, pero claro, nosotros que estamos a más de un siglo y medio de distancia no lo sabemos. Y es que le dice, el señor gordo le dice, yo me voy a bajar en Tudela. Pero él no nos dice, Becker no nos dice dónde él se va a bajar. Entonces queda la sensación de que el señor se va a bajar en Tudela y ellos se van a despedir. O mejor, porque Veruela está antes de llegar a Tudela. Que da la sensación de que tiene una parada Becker antes, quizá. Lo vamos a decir ya. Lo decimos ya, ¿no? Dilo. Al final los dos se bajan juntos del vagón. Hemos dicho que hay un cambio de actitud en Becker hacia el señor. Bueno, que va a ser culminado. Pero antes de eso, no desaprovecha el momento, porque a pesar de que está casi amaneciendo y serán las 6 de la madrugada, una cosa así, depende de la época del año, no deja resquicio para pensar en la chavalita de 16, 17 años que tiene enfrente, ¿vale? Que le está tocando, ojo, porque él se siente muy provocado porque le está tocando con los pliegues de la falda. En fin. Se mete en un lío Becker, pero por suerte llega a su parada antes de que diga nada. No sé si quiere destacar algo de este intento de conversación con la chica. No, bueno, yo creo que él se siente un poco apocado, ¿no? Como que no es capaz de mantener... Se queda con ganas de haber mantenido una conversación con ella. ¿Sabes? Pero claro, no puede. No lo hace. Ya tenemos que empezar a pensar que todo esto es mentira, porque si sabemos que fue con su mujer y su hermano y todo eso, no iba en un vagón solo con esta señorita delante, pero yo creo que él quiere crear ese ambiente. Él quiere hacer un cuadro de costumbres, vamos a decirlo. O sea, el viaje es real, pero él lo que quiere hacer es un cuadro de costumbres. Y otra más te voy a poner, que se me está ocurriendo ahora. ¿Y si lo que él quiere es ocultar que tiene su esposa y su familia, porque eso le desacreditaría todas las relaciones extramatrimoniales que tiene en Madrid si lo leen las lectoras? Oye, pues, quiero decir, es otra opción, claro. A ver, yo creo que todo el mundo debería saber que estaba casado y todo eso. Lo que ocurre es que a lo mejor, pues, se podía tomar esas libertades, pero no sé. Bueno, dice, estaba despierto cuando todos pensaríamos en que dormiría y estaba pensando en historias sin principio ni fin. E incluso en este momento en el que yo estoy ahí casi dando la cabeza que si sí, que si no, estoy pensando en escribir historias. Claro que sí, hombre. De cuando en cuando rompía el hilo de las historias extraordinariamente, y este me encanta porque dice que iba fingiendo en la mente, fingiendo con toda la intención del mundo, con el sentido latino de la palabra, que es dar forma, fingo, ¿no? Ir formando una estatua, ¿no? Es brutal, Becker, ¿eh? Y ahora cuando dice esto que también me encanta, ¿no? Las horas de la madrugada, esas horas que deben tener más minutos que las demás, ¿vale? Como diciendo, el poeta es el que retiene, como dijimos en las cartas, y como hemos dicho en el vídeo que va a salir en tu canal de resumen compendio, que dura más que los vídeos originales, de cartas literarias a una mujer. Y efectivamente,
todo esto pasaba, pero llegué a Tudela. Llegamos a Tudela. Alguien dijo, Tudela. Y me bajé. Y ahora es cuando ya sabemos que el señor Gordo y Becker bajan juntos, ¿no? ¿Tiene algo que reseñar aquí? No, bueno, porque esto al final es como la parte de transición. Bueno, solo una cosa de lo que has dicho. Una cosa de las que has dicho. A mí me llama la atención el uso del lenguaje tan que podríamos decir. Vamos a ver, ¿cómo lo podemos decir? ¿Exquisito? Quizás no sea exquisita la palabra. Pero culta. Y sin embargo, luego dice. Al iris lo llama pupila, ¿sabes? Y a veces mete palabras que no son las que deberían ser. Y a mí me descoloca Becker, ¿no? Becker es un escritor, fíjate, lo estabas diciendo, ¿no? O sea, él es un escritor nato. Él va pensando y elucubrando, y él va creando en su mente fantasías, pero luego o sea, y de hecho escriben muy bien, porque lo vemos, las descripciones, por ejemplo, magníficas, y luego pues, tiene un lenguaje que a veces veo que mete la pata, y me llama la atención. Pero esto, es solamente ese apunte. Pero esto por prisa, yo creo, ¿no? Puede ser que fuera por prisa, pero lo de la pupila es siempre. Se pega años, toda su vida diciendo pupila. Sí. Claro, no sé, pero... Cuando uno lee a Becker no le da importancia a eso, porque sabe lo bien que escribe. Claro. Bueno, total, seguimos si te parece. Se bajan los dos y él dice que de repente el señor Gordo, que ahí ya directamente lo llama así, de par en par el señor Gordo, se baja y de repente ve que a pesar de su volumen y su apariencia física, es como tiene agilidad, ¿no? Se mueve el señor. Sí, pero vamos a ver, si es que la primera descripción que hace del señor, que no sé si lo voy a encontrar, es que no está gordo. En la primera frase, que si supiese dónde está, te lo decía, está diciendo que es una persona que, pues no sé, bien, aquí lo tengo. De unos 40 años, es decir, en la época de Becker tener 40 años no es ser un anciano todavía. No, claro. Dice. A ver si encuentro la descripción física. Bullía sin cesar un señor como de 40 años, saludable. Saludable ya es el gordo. Saludable es el gordo después, ¿vale? Ahora es saludable. Bueno, ahora mofletudo y rechoncho. Bueno, rechoncho no suena despectivo. No. Suena casi simpático. Es como cuando decimos ahora negrito, gordito, no sé qué, esos diminutivos tontos que solemos decir hoy en día. Pues rechoncho. Bueno, el señor gordo se lo ha ganado por la actitud, ya lo hemos dicho. Es el señor gordo que ronca mucho como un órgano. Bueno. Increíble. El señor gordo. Párrafo 14, según mi edición. Se despide él de su heroína de mi novela de una noche, ¿vale? Recordemos. La chica de 16 años. Pues Tudela es un pueblo grande con ínfulas de ciudad, ¿vale? Aquí esto me ha sorprendido mucho este párrafo, el párrafo de Tudela, porque lo que hace es un TripAdvisor, es un Google Maps, una reseña del desayuno que le sirven. Y dice, yo voy a hablar bien del desayuno, pero porque me atendieron bien. Pero en verdad lo que me tomé no era gran cosa, ¿no? Esto es total... de reseña de Google, ¿eh? Sí. No, vamos a leerlo. Por fortuna, si el almuerzo no fue gran cosa, la mesa y el servicio estaban limpios. Esto es lo que todo poseedor de bar quiere que digan en su reseña. Mira, la comida, bien, normal, pasable, pero es que además lo bueno es que estaba todo limpio y maravilloso, ¿no? Y el servicio, el servicio son los cubiertos, ¿no? Fenomenal. Pero... Está, bueno, pues mira, ahí lo tienes. Claro. Que nos creemos creemos que las reseñas son algo de hoy en día. Ay. Aún no había... dice, claro, o sea, esto era gracias a la navarra que se encuentra al frente del establecimiento. Es decir, habla bien de la navarra. Que eso es... habla bien que cuando tú pones la reseña del hotel, te pones, y me atendió no sé cuánto, una maravillosa persona. Claro.
Sí, sí. Claro, claro. Aquí lo tenemos, el TripAdvisor del siglo XIX. Así que nada, sale ahora de repente un carromato, ¿no? Un coche que es bastante amplio, ¿no? Porque de repente se meten bastantes personas en este coche, como sería el ómnibus, por cierto. Sí, 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 sí. Creo que que me descargué alguna imagen. Ahora Ahora si lo sí, encuentro y si no vale. se comparte, pero yo me descargué algo. Bueno, tenemos Me un descargué algo. viaje bastante más corto, yo lo voy contando si te parece, Ujú. pero con más gente, entonces, pero bueno, no vamos a pasarle mucho a la gente ahora mismo. No. Me gusta lo de la madre y la hija, ¿no? Porque de nuevo otra vez entran dos mujeres y en qué piensa en Becker, bueno, ya se puede imaginar, ¿no? La niña, la hija, no, esta vez no dice la edad, ¿no? Creo. La hija tenía los ojos retozones. Uy, cuidado. Y de la madre se conservaba todo lo que a los 40 y pico de años puede conservarse de una buena moza. Ahí lo tiene. Esta madre, bueno, madurita, pero oye, ¿eh? Y el cuadro que nos había montado, a ver cómo tú lo ves, el cuadro que nos había montado en la carta número 4 de todos esos personajes religiosos que miraban hacia el cielo en busca de una inspiración divina, del amor divino, que hemos comentado por activa y por pasiva con las cartas literarias de una mujer, de repente un estudiante del seminario, parece que no había aprendido bien todavía, Ujú. porque lo único que quiere es acercarse lo más posible a la hija de la pareja que había llegado, ¿vale? El estudiante del seminario lo que quiere es rejuntarse con la chavala. Y de repente aparecen otros dos individuos del sexo feo. Dice Becker esto literalmente, ¿eh? Individuos del sexo feo. Sí, sí, el hombre es que el sexo hermoso o débil, que en este caso pues, evita eso, es la mujer, claro. A mí me ha gustado esa referencia, ¿eh? A mí me llamó la atención y dije, mira, no es normal, ¿eh? Siempre se habla del bello sexo y tal y cual, pero eso de llamarnos a los hombres el feo, pero bueno, está en consonancia con las cartas literarias a una mujer, porque el hombre no es poesía, solamente algunos hombres con notas femeninas en su alma son poetas, o sea que Pero no es son verdad, es poesía, como que, pero no son poesía, la cla- liban, pero no lo son. claro, sí, eso es, eso es, eso es. Pero es curioso porque él mismo sabe que ha puesto esa palabra. Él es consciente, muy consciente de que ha puesto la palabra feo. Y 5 líneas más abajo dice que entra un clérigo, entrado en edad, pero guapote. Sí, ¿Sabes? Vamos a sí, sí, concederle un sí, poquito sí. al clérigo, ¿no? Y, Sí, sí, hombre. El clérigo es, claro, iba a decir afeminado, no tiene por qué, pero bueno, y de buen color, guapote y de buen color, al que acompaña, ojo con esto, otra, ¿eh? Un ama o dueña que en ujú. punto, a ver si tú me explicas esto porque no lo entendí muy bien, dice que en punto asesina de mujer era de lo mejor conservado y apetitoso a la vista que yo he encontrado de algún tiempo a esta parte. Es lo que Entiendo parece, que ¿no? tenía carne, yo creo que tenía carne. Bien. Sí, 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 yo la entiendo que será una señora cuarentona con sus carnecillas, claro. Bueno, y... Te comparto, Ah, bueno, vale, dime, ¿la dime, tienes ya? sigue. Dale. Sí, me he descargado un par de ellas porque, en fin, no sé cuál sería el de España en el que está, pero bueno, venga, intento compartir. Pantalla. No, pero ve No, hablando, que es pues que estoy está a viendo. punto de salir el carromato que nos va a enseñar nuestro amigo Ángel Luis. Y en último momento, pidiendo la hora, pidiendo el bar, entra el señor gordo del pueblo de Zaragoza a completar la escena. Claro que sí, hombre. Aquí entra y dice, y mi famoso hombre gordo del ferrocarril. Así lo nombra en este momento, ¿eh? Ah. Ah, y ahora vamos a ver la reacción de todo el mundo, por un lado, y especialmente él, cómo él reacciona a. Dilo ya, vámonos. Vamos a saltarnos ya esta parte, ¿no? Nada, bueno, él, como todo el mundo, ¿se ve? No. Ahora Que no se está... tengo que darle Ahí lo algo. tiene. Pero no parece Se ve tan... en tu pantalla Sí, ya. pero no parece tan grande, A ¿no? ver. Bueno, ahí caben 10 personas ¿10? dentro, ¿eh?
Ahora, mira, tiene 3 ventanas, una por ventana, Luego la de otra a lo mejor atrás, de claro. detrás, o incluso 4, por lado. Y ahora, a ver si te voy a poner la siguiente. Espérate, ¿cómo se abro esto? Y ahora, dejar de compartir, estaría compartiendo. Hmm. Y ahora esta, mira, esta quizá ya sea excesivamente grande, pero ahí está. A ver qué nos aparece. ¿Te sale ya? ¿No te De sale momento todavía? no. No, claro. Sí, esto Claro, ya. esta es la diligencia. Así era, por ejemplo, la que había de Sevilla a Madrid antes del ferrocarril Ujú. que hubiera. Era esto lo que iba a Madrid. Esto es Estados Unidos, pero que si fuese así o Es parecido. que fíjate, porque dicen en una parte que ellos se estaban felicitando antes de entrar el clérigo con el ama, que ellos se estaban felicitando de que iban a tener hueco. Y luego cuando llega el gordo y los otros dos, ya empiezan a estar apretados. Claro, sería del otro Sí, estilo, ¿no? sí, El que es más como esta, más como sí, esta. sí. Bueno, el caso es que, bueno, ya se puede imaginar en nuestra audiencia que no le hace mucha gracia a Gustavo Adolfo Becker que se meta este Bueno, señor para Tarazona. a nadie, a A nadie, a nadie. nadie. A nadie porque estaban, como estaba diciendo, anchurosos Ujú. y querían estar juntos. Ahora, parece que cuando entra, nadie hace el gesto de hacer hueco. Es verdad, es verdad, es verdad. Nadie se movía para hacer hueco al que ha entrado. En plan, búscate la vida, no que yo estoy a gusto aquí. En plan egoísta total. O sea, pero todo esto va a cambiar. Sí, Todo esto va a cambiar en breve. ya, porque Aquí vamos a descubrir al verdadero espíritu de la España rural. eso es porque, ¿cómo lo dice? Dice, desenvainó del esto una botella Ay, no. y la merienda, una botella y la merienda correspondiente para echar un trago. Ahí lo tienes. El Ahí vinito y el bocadillo. Y es como, y dice Becker, dada la señal de combate, es decir, ha abierto la veda para que todo el mundo se saque Claro, su bocadillo. es que ha desenvainado. Como la señal de combate. Ha desenvainado. Zafarrancho. Muy bien, pues la escena más natural del mundo, que hoy en día se estaría mal visto en un autobús de Alsa, Sevilla-Barcelona, que cuando vas por Úbeda, de repente uno se saque el chorizo y la botella de vino en el asiento, un sándwich todavía ahí, pero imagínate, un bocadillo de 50 centímetros y una botella y la bota y el pellejo, venga, y a pasarla. Y lo que me hace gracia, claro, y lo que me hace gracia es que dice Becker, dice, yo no podía contribuir con nada porque yo me llevo mi saquito de dormir y poco más. Pero acabé empinando el codo más de lo que me pertenece. Y se acabó el señor gordo. Ya no hay señor gordo en partida ahora. Efectivamente, porque luego van a salir, llega el aturdimiento del vinillo, no sé, las 3 horas que hay, y llegan a Tarazona. Ojo con Tarazona, ¿no? Bueno, en Tarazona es cuando se baja el señor gordo. Sí, aquí está. Bueno, pues ¿y qué pasa antes? ¿Y qué pasa antes? Espérate, ¿dónde está? Que lo tengo por aquí. Mm, vale, esto, perdiendo de vista eso, ¿no? En la despedida, ¿no? No, es que, a ver, yo creo que es antes de llegar. ¿Cuál? Sí, mira, el mayoral, Ah, sí, que se había puesto así. claro, dejando el cuidado de las mulas al delantero, Sí. sentóse de medio ganchete en el pescante y formó parte del corro. Es decir, se dio la El vuelta del conductor del asiento de autobús. fuera. El conductor se dio la vuelta y dijo, venga, que yo también quiero. No siendo de los más parcos en el deber. Sí, Yo, aunque con nada, y ahora lo sí, que te sí. dice, yo, aunque con nada había contribuido al festín, también tuve que empinar el codo más de lo que acostumbro. Ay, Esto sí es buenísimo. costumbrismo puro y duro. Totalmente. Bueno, De hecho, había otra cosa aquí. Sí, bueno, em, lo de la siguiente párrafo, otra frase que me encanta, dice, em, ya esa escena, ¿no?
tardío, ¿no? Dice, bueno, yo voy a leer el párrafo si me lo Dale, permite. dale. A todo esto no cesaba el zarandeo del carruaje. Hay que imaginarse que están comiendo en un carro, que no están en un ave, en un tren. Que están en un camino de tierra. Hay los caballos corriendo. De modo que con el aturdimiento del vinillo, el continuo vaivén, el tropezón de codos y rodillas, las risotadas de esto, el gritar de aquellos, las palabritas a media voz de los de más allá, un poco de sol enfilado a los ojos por las ventanillas y un bastante de polvo del que levantan las mulas, las 3 horas de camino que hay de Tarazona a Tudela pasaron entre gloria y purgatorio. Ni tan largas que me dieran lugar a desesperarme, ni tan breves que no viera con gusto el término de mi segunda jornada. O sea, la incomodidad hace que quieras irte, pero luego estabas a gusto. Ve que reconoce por fin que estaba a gusto. Y eso de pasaron entre gloria y purgatorio, a mí me encanta. Yo me imagino ahí, los asientos serían de madera, incómodos, chocándose todo el rato para adelante y para atrás, los codos. Esa escena de comadrería ahí, pues todo el mundo de chacharata. Increíble, me encanta esa escena, me encanta. Recordemos. Gente que no se conoce de nada, Gente que no se conoce de nada. Y no solo eso, sino que teníamos un clérigo, que teníamos al militarote ese, tenían a la madre y a la hija, tenían varias capas sociales. Sí, y todo el mundo ahí reunido, el regidor. Es bueno, es buenísimo. Sí, me encanta. Y bueno, ya por fin se despide, ¿no? Bajando en Tarazona y dice, perdiendo de vista, tal vez para siempre, a mi famoso regidor. Ya no es el señor Gordo, ahora mi famoso regidor, que había empezado por fastidiarme, concluyendo al fin por hacerme feliz con su eterno buen humor. Ahora, qué increíble. Cómo cambia una botella de vino, cómo cambia la percepción de la realidad. Su incansable charla y su inquietud increíble en una persona de su edad y su volumen. Al final es un héroe. Me encanta cómo la impertinencia del principio ahora es curiosidad incansable, ¿no? Has dicho. Buenísimo. Incansable charla. Bueno, y yo sinceramente ahora, lo que viene ahora, bastante más pasable, diría yo, ¿no? Pasable me refiero a ignorable, ¿no? Pues empiezo a hacer una especie de reseña de Tarazona. Sí, pero bueno, sí. Dice que es un poco como una Toledo en miniatura. Y bueno, pero habla aquí de los alrededores, de unos arcos que se entremezclan, no sé, pero no sé si reseñas algo de aquí, ¿no? No, aquí está el Becker monumentalista, por inventarme una palabra. Quiero decir, aquí está el Becker que le gusta fijarse en la arquitectura y en el encanto de la piedra, ¿no? Hay personas que no le gusta ver monumentos porque hay ver piedra y Becker en cada piedra veía un cacho de historia, algo de belleza. Recomiendo uno de los vídeos de las cartas donde hablamos de las ruinas. El último, de Toledo. Bueno, pues llegamos a la posada, ¿vale? A donde se va a... No va a estar mucho tiempo tampoco, porque aquí lo que va a hacer es comer, ¿no? No sé, me acuerdo si comer. Yo creo, ¿sí? Yo creo que nada más que come allí. Y ya le informan que ya hay dos... ¿Cómo se llaman? Los bueno, allá hay como los arrieros no que van a Purujosa. Que por fin lo pueden dejar allí alrededor de... A un kilometrito andando del monasterio, ¿no? Sí. Menuda odisea en el siglo XIX ir a Veruela. A cualquier sitio. Es que quiero cerrar con eso. Vamos a comentar si te parece lo concreto. Perfecto. Y quiero cerrar con eso. Venga. Pues nada, pues que es curioso porque el texto que yo tengo en vez de mula dice muía. De hecho, hasta que tú no has leído literalmente y he caído en la cuenta que muía es mula, yo tenía todas las veces mal. Sí. Bueno, pues no hay mucho que comentar de la posada, ¿no? Mujer frescota, aunque entrada en años, también había una muchacha vivaracha. Fíjate la literación, ¿eh? Frescota, vivaracha. Muchacha vivaracha, ¿eh? Muchacha vivaracha, literando Becker, ¿eh? Y despierta como de 15 a 16 años. Y 4 o 5 chicuelos rubios.
un enorme gato y 3 perros, ¿no? Todo ahí como muy bien el detalle, ¿no? Otro cuadro, otro cuadro. Figurábaseme, y ya con eso vamos a ir acabando, ¿no? Yo, entonces, antes de Dale, eso, dale. yo recomendaría a cualquier televidente de los que tenemos ahora mismo, cualquier alumno también que nos pueda ver, que haga, o aspirante a escritor, que haga una cosa. Cuando lea, por ejemplo, a Becker, se lo recomiendo también con Oscar Wilde, por ejemplo, ¿no? Que yo fue con el primero con el que me fijé mucho en esto. Coged y cada vez que aparezca un adjetivo, y apuntando. Y apuntando adjetivos. La adjetivación al final es un poco el rey de la poesía. Junto con la metáfora. Bueno, pues esa es la adjetivación. Ir poniendo los sintagmas nominales donde aparezca el adjetivo o el adjetivo y el sustantivo al que se refiere. Ujú. Y vamos a ver, vamos a fijarnos cómo un buen escritor atiende de un modo incisivo, potente, a la descripción. A la descripción. Como lo fundamental que es saber ponerle un adjetivo a un sustantivo. Y podría hacer la mención de Tolkien. Tolkien dice: la clave de la fantasía está en poder decir luna verde. Incluso antes de eso, decir que el césped es verde. El poder decir que el césped es verde es todo un hallazgo para el ser humano y del lenguaje. Y luego lo explica, ¿no? Pero bueno. Vamos a ir cerrando, como has dicho. Vamos a lo que tú querías. Bueno, lo que yo quería, que es muy amplio, pero bueno, muy amplio, lo vamos a condensar. Voy a leer esta parte. Dice: figurábaseme que hacía un año me había despedido de ustedes, que Madrid se había quedado en el otro cabo del mundo, que el ferrocarril que vuela dejando atrás las estaciones y los pueblos, salvando los ríos y horadando las montañas, era un sueño de la imaginación o un presentimiento de lo futuro. Este viaje en caballo, después de haber pasado por el coche de caballos, después de haber pasado por el tren, se me había, como tú dices, se me había parecido tan odiseico que me parece que el tren... O sea, en esos momentos yo estaba sintiendo que el tren era algo de ciencia ficción. El tren del siglo XIX, ¿sabes? Y le parece ciencia ficción. ¿Cómo tendría que ser el viaje a caballo, no? Eché a volar la fantasía por los espacios imaginarios mientras iba con los de ese. Y menciona, no lo tengo aquí... Ay, no lo tengo aquí marcado, subrayado. Pero menciona en algún momento como diciendo: ¿quién me mandaba a mí ir con unos arrieros cualquiera, que yo no sé ni quiénes son, confiando en que esta gente no me va a hacer nada por el camino a un monasterio? Y esto lo ha conseguido, pues, un viaje, que ahora vamos a cerrar con eso. Bueno, ya, vamos a cerrar con eso, que no ha sido por gusto, no ha sido por ocio, no ha sido para ver la Sevilla de más profunda, ha sido porque a mí me la han mandado que me recoja en un sitio donde no haya lo que quiera que sea lo que hay en Madrid que me está haciendo daño. Y este viaje es el que le está dando a Becker la posibilidad de conocer la verdad de lo que se esconde en tanto en el trayecto como lo que nos va a contar seguramente a partir de ahora. No es una pose, no es la historia de voy a narrar la vida andaluza, voy a narrar la vida zaragozana, no. Es esto que a lo que yo he ido a mi propósito, lo cual lo hace más auténtico que el escritor que ha venido aquí por fama literaria a escribir de la Alhambra. ¿Sabes? Es lo que a mí me queda, de esto. No sé si concuerda. Digamos que en esta unión de la fantasía, de la ficción y de la realidad, al final Becker subraya la realidad, ¿no? Es como la belleza que hay detrás de la realidad, no como la fantasía que se imagina Washington Irving viendo la Alhambra. Claro. Que él está viendo la Alhambra y está viendo al Andaluz. Está viendo su al Andaluz.
el que él se había imaginado en su cabeza. Becker está en la realidad y nos está hablando de lo que hay ahora y de cómo lo que hay ahora impresiona a nuestro espíritu, ¿no? No el pasado. Ahora, que otra cosa es que a mí no me encante ver las piedras y conocer su pasado. Pero a mí lo que me importa es la ruina de ahora, no el pasado que tuvo. Lo que me gusta es ver lo que hay ahora, ¿no? Quizás, ¿no? Es lo que estabas diciendo de su presente, ¿no? ¿Y cómo cierra? ¿Y cómo cierra la carta? La cierra al final haciendo una referencia a que todo esto que he escrito es por rellenar periódico. O sea, es al final te deja así el micro y te dice, yo he contado todo esto, tú has leído con agrado todo lo que he dicho yo del señor gordo en el tren y luego en el carromato y en el no sé cuánto y tal. ¿Te ha gustado? Sí, vale. Pues esto lo hago porque me pagáis. Pon. Es como la confirmación de lo que te comento. No lo hago porque a mí me interese decir, vamos a decir, escenas de la vida española, escenas de la vida del Moncayo. No. Esto lo hago porque me pagáis. Porque a mí me habéis dicho que si acaso os puedo ayudar con cartas cuando llegue, y te voy a hacer una. Y te voy a hacer una donde te voy a contar todo lo que me ha pasado en el viaje y todo esto que le va a interesar muchísimo a toda la gente, todo lo que voy a contar, porque es paradigmático y no me sale otra palabra que estaba pensando, pero es emblemático tampoco. Es pintoresco, pero yo esto lo estoy haciendo para ayudar un poquito en la redacción del periódico. Y ahora me voy a descansar, ahora me voy a dormir, que es a lo que he venido. Y a permitirme mi único vicio, el café. Aquí lo pone, ayudaros a soportar, o sea, si Dios es el vídeo de ello, o sea, a ver, lo voy a leer bien desde el principio. Haciendo, o sea, que ya estoy en la celda, haciendo una vida mitad por mitad literaria y campestre, es decir, me paso la mitad del tiempo fuera paseando y la otra mitad escribiendo. Espera vuestro compañero, que soy yo, y amigo, recobrar la salud, si Dios es el vídeo de ello. Y aquí también, y espero ayudaros a soportar la pesada carga del periódico. Claro. O sea, es una forma de desprecio del periódico, pero a la vez es algo que le apasiona. Yo creo que le apasiona. Sí, pero fíjate, en cuanto a la enfermedad y su natural propensión a la vagancia se lo permita. Se lo permita. Es decir, no estoy haciendo... Esto no responde a una poética mía. Esto responde a que yo, que soy un máquina escribiendo, te voy a sacar del apuro. Hay que rellenar ese abismo de cuartilla. Claro, pero yo como soy un máquina te voy a sacar de ese apuro con esto, que seguro que es lo que más le gusta a la gente del periódico de hoy. Pero yo... Y a pesar de esto otro, a pesar de que estoy enfermo, o sea, porque acabo diciéndole, cuidado, que lo voy a hacer, pero que no se os olvide que estoy enfermo y lo que menos me apetece es escribir. Trabajar, que al fin y al cabo es trabajar. Claro, que me venía aquí a curarme, ¿no? A trabajar. Es buenísimo. O sea, es que me encanta. Y no sé si quieres añadir algo, pero es con lo que yo quería enlazar. Con que esto, bueno, te doy paso para que digas algo. Si no, di lo que ibas a decir por si tengo que aportar algo y termino. Pues porque esto es un texto de 1864, pero para mí, yo esto me lo llevo al día de hoy. No vamos a escribir en un periódico, tú y yo, pero hay forma y forma de viajar. Y Becker te está diciendo, no te lo está diciendo porque no te conoce a ti, ni nos conoce a nosotros. Pero de alguna manera él te está diciendo, yo he viajado por más de la mitad de España, bueno, por media España, vamos a decir, he viajado en un día por media España y he visto a esta gente que posiblemente si fueras a Barcelona o a Sevilla, no lo tendrías. Si tú fueras a ver la vida urbana de Barcelona y te lo dice en el primer párrafo de la carta, si tú fueras a Barcelona, a ver, si tú fueras a Barcelona a hacer un retrato de la Barcelona de 1864 o vas a la Sevilla de 1864, a lo mejor Sevilla un poco menos, pero vas a la Barcelona del 1864, a la Santander de 1864,
vas a traerte un texto igual que el que vas a hacer en Madrid. Esto es lo que no te va a dar una gran ciudad y esto es lo que no te va a dar la manera de viajar a la que está acostumbrándose la gente que viaja. Y esto es muy aplicable en el día de hoy, me parece a mí. Hoy tenemos el AVE, hoy tenemos aviones y hoy tenemos muchas cosas. Pero, ¿te acuerdas que te conté que yo me iba a apuntar aquí una cosa y tú te ibas a apuntar el S? Sí, tu analogía. Mi analogía con esto es en qué me toca a mí la carta 1 de Becker desde mi celda. En que cuando yo vivía en León, año 2017-18, la primera vez, yo no conocía prácticamente nada del norte de España. Y estaba ávido por tener los fines de semana un viaje a cada una de las zonas del norte, que no acabé viéndolas todas. Acabé en el siguiente año que fui a León de ver más o menos las cositas que hay por ahí. Entonces quise ir por primera vez en mi vida a Galicia, que no había estado todavía. Y el sitio más cercano desde León o sea, el sitio más cercano de Galicia desde León, no sé si tú sabes cuál es. Pontevedra, pero no sé. Es Orense, es Orense. Orense. ¿Te refieres a provincia? Sí, a Orense, Orense. El sitio, a ver, no es el sitio más cercano, no es la frontera con Galicia, pero tú sabes, ciudad, ¿no? Sí, vale. Y yo iba a ir en un método, fíjate, y yo iba a ir al principio en un método bien moderno, que era el BlaBlaCar, que estaba muy en boga en esa época. ¿Sabes qué pasó? Se me fastidió el viaje, porque la persona que iba a hacer y desde aquí la denuncio públicamente, me quitó el viaje, argumentando que es que, bueno, en fin, que no se encontraba bien a las 2 de la mañana, que no se encontraba bien, ya sabemos que puede ser a las 2 de la mañana. Bien, ¿sabes cómo fui yo yo tenía el hotel, el hostal o lo que sea, lo tenía reservado. ¿Sabes cómo acabé yendo? Adeo. No. En un tren, por cierto, creo que fue el mismo 17 de febrero, el día del cumpleaños de Becker, después de haberme leído ese texto, y acabé yendo en un tren León-Orense, que tardó algo así como, no quiero exagerar, pero creo que fueron 7 horas. Un tren... Hay mucha montaña. Es un tren antiguo. Pasando por Bembibre, pasando por Ponferrada, pasando por otras estaciones que no recuerdo ahora mismo. Y curiosamente, ¿quién iba sentado cerca de mi asiento en un vagón? El señor gordo. No iba el señor gordo, pero iba un seminarista. Oh. En un día del cumpleaños de Becker, un seminarista con su Biblia, con todas sus cosas, con toda su mochila de textos para el seminario, que creo que se subió en Bembibre, precisamente. Estamos hablando de que un día de celebración de Becker tuve un viaje con una analogía muy curiosa, donde el tren iba bastante lento y se iban viendo los sitios de montaña, se empezaba a hacer de noche y demás, y yo estaba diciendo, ¿quién en la actualidad hace un viaje como este? ¿Quién hace un viaje de 6-7 horas en un tren cuando en coche puedes tardar 1 hora y media para Orense? No fueron 7 horas, estoy pasando, a lo mejor fueron 5. Da igual, bien. Y dije, este texto que yo conozco de Becker, lo estoy viviendo aquí, en mis carnes. La única diferencia es que yo no sé escribirlo tan bien como él, claro. Pero se me quedó ahí. Y ese viaje, durante todo el viaje del fin de semana, estuve pensando en la manera de Becker de viajar. Y ahí te lo dejo. Ya está. Pues nada, fenomenal. Ha sido apasionante la anécdota. Ahí es. Iba a acabar con una frase ya lapidaria, pero yo creo que ya no... Da la frase lapidaria. No sé si... Sí. Yo iba a terminar con... Y ya despides si quieres, a no ser que quieras decir algo más, pero creo que no. Voy a terminar con la cita de Becker, que me apasiona y que hay que meditarla.
Héteme aquí otra vez en marcha y camino del Moncayo, atalajado en una mula como en los buenos tiempos de la Inquisición y el rey absoluto. Ah, bueno, sí, es verdad, lo tengo subrayado. Sí. ¿Esto no es romántico, quizás? Esto a mí me encanta. En los buenos tiempos de la Inquisición. No sé a qué rey absoluto se referirá, pero ya está. O sea, los buenos tiempos de la Inquisición, yo lo dejaría ahí. Pues muy bien. Ahora me acabo de acordar de otro detalle de ese viaje. No sé si merece la pena que después de haber cerrado tú con eso lo comente, pero bueno. Dale, hombre, ya lo has dicho, claro. Pues que, no me dejes en ascuas. acabé ese, creo que fue el día siguiente, el sábado, acabé escribiéndole un poema a una, pues no sé si era una camarera o algo, una camarera. Sevillana. No era sevillana, era, no lo sé, supongo que gallega. Pero se lo escribí en qué tipo de versos, en decasílabos y en heptasílabos, como los versos de Becker. Con rima, no me acuerdo de la rima. Por ahí tiene que estar el poema. Así que nada, si esto no es hacerle un homenaje a la figura de Gustavo Adolfo Becker, yo no sé qué será. Una conferencia. Un monumento. Un monumento con anaqueles. Muy bien, pues yo me lo he pasado muy bien en este ratito de este nuevo proyecto que seguiremos con la carta 2, si tú quieres. Yo sí quiero. Y a ver si nos acompaña en alguna Emmanuel Paz. Pues muy bien, queridos, o alguien que sepa de Becker y quiera estar con nosotros. No es el único que está invitado. Pues eso será en la siguiente edición de Becker. Lo entendió todo. Puntos suspensivos.